historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí, en Cita con la Historia, seguimos hablando de la batalla de Lepanto, la más grande ocasión que vieron los siglos, como dice la frase ya manoseada de Miguel de Cervantes, pero que creo que fue verdad, y de eso vamos a hablar aquí con nuestro invitado, el profesor Eduardo de Mesa Gallego. Este es el tercer y último programa que dedicamos a Lepanto con motivo del 450 aniversario de la conmemoración del desarrollo de esa batalla, en la que España, Venecia, la República de Génova, los estados pontificios, los caballeros de Malta se enfrentaron a la flota turca en ese golfo griego, y con una victoria impresionante, descomunal, la batalla naval en la que más personas han participado en la historia. Claro, no es lo mismo que una batalla de las que se libran en el siglo XX con acorazados y con fuerza aérea, pero una batalla en la que, según se dijo luego, según contaban los cronistas, las aguas del Golfo estaban tintas en sangre. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro invitado, del que ya he dicho el nombre, Eduardo de Mesa Gallego, que ya hemos tenido aquí en otras ocasiones, pues para hablar de los ejércitos de la monarquía hispánica, para hablar de los irlandeses, del Duque de Alba, un programa que gustó muchísimo y en el que nos contaste cosas sorprendentes del mayor general español del siglo XX. Eduardo, muchas gracias por venir y estar con nosotros. Pues muchas gracias, Pedro, y nada, hola a los oyentes. Muy bien, bueno, ya ha empezado el curso, ya estás en el CEU y preparando cosas nuevas, ¿no? Sí, pues por ejemplo, bueno, la semana que viene tenemos un congreso sobre la historia de la Casa de Austria en Valladolid. Que vamos, qué mejor sitio para la Casa de Austria que Valladolid. Sí, y además en la Academia de Caballería. O sea que nada, y esperamos que la gente, si quiere, que se apunte en nuestra página web y podrá asistir los vallisoletanos. Y luego también ya te daré información de todo una vez que lo cierre, pero estamos preparando entre el CEU y dentro del CEU las cátedras Elcano y la cátedra Casa de Austria. Además, con la Fundación Carlos de Amberes estamos preparando un curso justo sobre Lepanto. Oye, cosas formidables, ya que la administración no hace nada. Exactamente. Pues, que sean los particulares. A mí esto es una cosa que nunca he entendido de España, comparando lo que pasa en Estados Unidos. Tú que has estudiado y has vivido en Irlanda, no sé si en algún otro país anglosajón. Bueno, de pequeño en Inglaterra. Bueno, es que los anglosajones no se limitan a quejarse, pero suelen hacer cosas. Sí. Eso es. Yo creo que eso es algo que nos diferencia de ellos y también que explica, aunque esto no nos gusta reconocerlo, por qué al menos los dos últimos siglos, digamos que han sido un poco más efectivos que nosotros. Pues sí. O sea, no es que haya una conspiración de tal. ¿Qué conspiraciones hay? Tú lo sabes, ¿verdad? Pues ya las sabía en el 16, como para no verlas ahora. Ya lo sabía en la Biblia. En la Biblia aparece lo que le hacen sus hermanos a José, que están a punto de matarlo y al final lo dejan abandonado en un pozo y ahí lo recogen unos egipcios. O sea, que conspiraron contra José. Pero, aparte de las conspiraciones, oye, también Isabel I conspiraba contra Felipe II y no le solían salir bien las cosas. No. Adiós, gracias. No le salieron bien. También hay que decir que no le salieron bien a los católicos todo lo que intentaron en contra de Isabel I, pero bueno. Pero vamos, a lo que vamos es que, chicos, menos quejarse y más hacer. Ahí está. De acuerdo, el Estado debe tenerlo, o debería tener la obligación de hacer cosas, el Estado español, pero como estamos gobernados por una banda de antiespañoles, si así se puede decir, pues no esperemos que lo hagan ellos, hagámoslo nosotros. Pues no, eso, hay que hacerlo nosotros, porque el otro día hacía una reseña sobre un libro que acaba de salir y justo me quejaba de eso, que han pasado los aniversarios de Cortés en México y el de Lepanto, y desde el punto de vista gubernamental han pasado sin pena ni gloria, con esa excusa de, bueno, es que no vamos a herir susceptibilidades e identidades y demás, que bueno, pues mira, viendo a los ingleses es gracioso porque ellos hacen lo que les da la gana y encima los países que han sido de la Commonwealth
No es que no quieran que se les que se quite esa historia que ellos escriben también los anglosajones, sino lo que quieren es ser parte. Ahí, por ejemplo, se está viendo todos los trabajos que se están haciendo sobre el ejército indio. El Raj. Ahí está, desde el 18, 19, 20, que tú te das cuenta que no es que esos historiadores hindúes, o bueno, de la religión que tengan, renieguen de su pasado bajo la férula de Inglaterra o de Gran Bretaña, de las Indias. Ahí está, sino que ellos lo que quieren es ser parte de ese relato. Bueno, es que el virreinato de la India, ya cuando la corona británica, la que gobierna la India, el virreinato de la India fue una potencia. Sí, sí. O sea, llegaba hasta Adén. O sea, el puerto de Adén, es la entrada por el sur en el Mar Rojo, pues dependía de la India. Uh-huh. Y luego enviaba también Ceilán, Birmania, y envió tropas a Basora 2 veces en las 2 guerras mundiales. Exactamente, sí, sí. Y las tropas que ocupan Irán en 1942, me parece que fue, de acuerdo con Stalin, también venían de la India. Sí, o sea, que es que era una potencia, como sí. el virreinato de Nueva España. Exactamente, y cuando se rebelan los chinos, bueno, los boxers chinos, pues los que llegan, son ingleses, pero son ingleses e hindúes llegados de la India, no desde Inglaterra, no habría dado tiempo. Y yo suelo decir a los amigos argentinos, algunos siguen siendo amigos, otros un poco menos, le digo, pues no, pues es que gracias a España, Argentina fue potencia bicontinental, porque el virreinato de la Plata, que entonces abarcaba las 2 orillas del río de la Plata, el virreinato de la Plata ocupó y gobernó en la isla de Fernando Poo, y lo que fue luego, Guinea Ecuatorial. Uh-huh. O sea, la expedición que zarpa para tomar posesión de la isla, zarpa de Montevideo. De Montevideo. Claro, y luego, bueno, pues chicos, pues os habéis quedado así pequeñitos. Pero bueno, que no es culpa de nadie, de los que estamos aquí, pero, hombre, que no estaría mal reconocerlo, que tampoco vamos a pedir luego, cuando vaya un español, pues ser gobernador de la provincia de Mendoza, que no tenemos ganas, además. No, para que te valeen, como dicen ellos, déjalo. Lo mismo con Nueva España. Bueno, pues si es que era cuando se independizó México con Iturbide, no con el Cura Morelos. Iturbide era el 4º país independiente más extenso del mundo. Y antes, como virreinato, también había sido país bicontinental, porque de él dependía Filipinas. Y llegaba desde Panamá, por el Pacífico, hasta Nootka. Claro, o sea, ya pasado Vancouver, o sea, con un frío de narices. Sí. Que llegaron ahí, plantaron la bandera, levantaron un fuerte para que los rusos supiesen que eso era territorio español, y se volvieron del frío que hacía. No me extraña. Es que el Pacífico, y cuesta entenderlo ahora, el Pacífico, incluso a principios del siglo XIX, se discutía si sería la costa americana del Pacífico, si sería rusa o española. Los yanquis todavía estaban a ver si llegaban al Mississippi. Sí. Lo que está claro es que si Alaska hoy es norteamericana es porque se lo compran a los rusos y los rusos aceptan, no por otra cosa. Muy bien. Bueno, sigamos hablando de viejas glorias. Aunque sean viejas, son glorias. Son glorias nuestras, oye, necesitamos un poco de vitamina. Como, oye, el ser humano también necesita su autoestima. Sí, muy importante. Eso es imprescindible, porque esto ya estamos viendo, no sé si a ti te llegarán alumnos, esto como pasa en Estados Unidos, machacados por el autoodio, por lo que hemos hecho los blancos, por la emergencia climática. Claro, es algo que te anula como persona. Sí, al final es lo que están logrando, pero bueno, hay que pensar y hay que confiar en que otras generaciones pues ya empiecen a no ser tan, no sé cómo decir, inquisitoriales como se están mostrando, porque vamos, me hace mucha gracia que historiadores dedicados al siglo XVI de ciertas tendencias estén lógicamente muy en contra de la Inquisición, pero luego no les importa nada que sus alumnos funcionen como una Inquisición moderna, cosa que no logro entender.
Yo sí lo logro entender y casi prefiero no entenderlo. Bueno, vayamos a Lepanto. Venga. En los programas anteriores vimos cómo los turcos van avanzando por el Mediterráneo, como cuentan, por ejemplo, con la alianza de los franceses. Ahí se dice que el pecado capital de los españoles es la envidia. Hombre, yo creo que compartido con los franceses también. Porque además la pataleta de Francisco I es porque él quería ser emperador. Sí, todo viene de ahí. Entonces esto es como el que quería ser califa en lugar de califa. Pues a mí nunca me gustó ese TV, la verdad, pero era muy divertido. Sí. Es el califa. Yo quiero ser califa en lugar del califa. Yo quiero ser emperador en lugar del emperador. Sí, como era Iznigu o algo así. Sí, el visir Iznigu. Entonces, también hablamos de la situación en España, de cómo le afecta a las costas españolas e italianas, porque más de media Italia era española, la piratería berberisca, la rebelión de las Alpujarras, con esas conexiones con los turcos, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a la formación de la Liga Santa a instancias del Papa Pío V, en el que consigue meter a los venecianos. ¡Qué sorpresa! Por una vez les dolió el orgullo. Porque cuando los turcos se hacen con Constantinopla, claro, estaban genoveses y venecianos. O sea, Constantinopla pues era la última gran etapa del tráfico de especias. Y ahí esperaban pues los genoveses y los venecianos. Los genoveses son expulsados, los venecianos, hombre, también, pero vuelven. Llegan con los turcos y... Sí. ¿Y qué tenemos nosotros que queráis vosotros? Bueno, es que, a ver, con razón en la época, espero que se pueda decir esta palabra en este horario. A ver, mucha gente consideraba, y se la llamaba así en libros, a la República de Venecia se la llamaba la puta de los turcos. ¿Pero qué dice usted? Sí. Qué vergüenza. A ver, pero eso le pasa al que todo se vende por dinero y da igual lo que le hagan. Y hay que pensar que en Lepanto no es la primera guerra veneto-turca o turco-veneciana, sino que es que ya llevan, me parece que son 3, desde que toman Constantinopla. Entonces hay que darse cuenta que al final siempre bajaban la cabeza. Entonces, los turcos habían perdido, como contamos en otros programas, Chipre. No, los turcos no. No, perdón, los venecianos habían perdido Chipre. Y eso les había dolido mucho, el sitio de Famagusta. También habían ido perdiendo en los años anteriores diversas posiciones pequeñas que tenían en el Mediterráneo Oriental, los Balcanes, y ese es el motivo por el que deciden unirse a la Liga Santa. Después se unen pues la República de Venecia, que era un satélite, que estaba una gran alianza. No, la República de Génova. De Génova, perdón, es que estoy aquí con tanta república. Entonces la República de Génova se une también a esta alianza, que era, como decía, pues un estado muy vinculado a la corona española desde principios del XVI, muy vinculado y muy leal. Y además que aportaba pues eso, sus flotas y sus mercaderes, sus banqueros. También se une la Orden de Malta, la Orden de los Caballeros de San Juan, que había sido expulsada por los turcos de la isla de Rodas. De Rodas, y el emperador Carlos les había dado la isla de Malta como refugio. Y Trípoli, que siempre se nos olvida. Malta, Gozo y Trípoli. Lo único que Trípoli lo pierden, qué raro, por un caballero francés. No me diga usted. Sí. Lanzan un ataque, los piratas berberiscos, los corsarios berberiscos, lanzan un ataque sobre Trípoli y el caballero al mando de la guarnición maltesa, que es un francés, bueno, pues... Queda indefendible. Sí. ¿Para qué vamos a pelear? En definitivas cuentas, sí, era indefendible según él. Y nada, cuando vuelve cae en desgracia y muere completamente solo y eso, apartado por la orden. También se unen, claro, la Marina de los Estados Pontificios, que era pequeñita, pero que existía. Y pero además esos estados pontificios tenían costa en los 2 mares que bordean Italia, el Adriático y el Tirreno, y la flota española. Entonces, ¿se une a algún otro estado cristiano? Sí, en Italia se unen también, que por así decirlo forman parte de lo que sería la escuadra pontificia. Sería la pequeña escuadra que tiene Florencia, la Florencia de los Medici.
y luego también se une los pocos barcos, pero también tiene del Duque de Saboya. Entonces, al final estamos hablando pues de una alianza hispano-italiana, aunque todavía no forman un país, lógicamente, pero vamos, casi todos los grandes potentados italianos están representados. ¿No hubo tropas o buques portugueses, franceses? No, en este caso es curioso porque Portugal es una de las grandes ausentes, junto con Francia, y bueno, siempre se ha hablado que fue por culpa de don Sebastián, del rey portugués, que estaba pensando él más en sus cruzadas que le llevarían a la muerte en territorio marroquí, y no hay ni barcos ni tropas portuguesas. Lo que sí que es curioso, y eso mucha gente no lo sabe, que hubo tropas protestantes, porque en los barcos de transporte, de carga, muchos de esos barcos estaban guardados o estaban defendidos por tropas alemanas, y la mayoría sabemos que que eran de origen protestante. O sea, ¿y franceses? No, los franceses, es que nosotros, ¿para qué? Si estamos metidos en nuestras guerras de religión, y aparte, bueno, pues como el que paga el 50% de la flota es el rey de España, pues no, ¿para qué vamos a estar? Y bueno, pues es la gran vergüenza, y yo creo que es una de las razones por las cuales el señor Voltaire ya en el siglo XVIII tuvo mucha prisa en decir, no, esto de Lepanto no sirvió para nada. Qué casualidad, qué curioso es todo. Sí, sí. Entonces, los amigos franceses, claro, que habían entregado el país como base para los turcos en alguna otra ocasión. Sí, sí. En la zona de 30 años antes, en Niza, habían estado hibernando las tropas de los corsarios berberiscos, vamos, la armada. Hay muchos problemas, se matan. No, me sorprende que diga usted eso. Pues sí. Se llegan a matar. Que iban violando mujeres, profanando iglesias. Estas cosas molestas. Sí, estas cosas molestas. Pero bueno, siempre pues se corre un tupido velo, y aquí no ha pasado nada, nos llevamos todos muy bien. Sí. Sí, desde luego, el gran invento de los franceses es la propaganda. Sí, siempre. Siempre, sí. Yo hay gente, cuando estamos hablando pues, de crónicas de la época y demás, bueno, ¿y quiénes son los que más mentiras dicen? ¿Los ingleses? Digo, no. Los ingleses son muy buenos no diciendo las cosas, pero los que se inventan son los franceses. O sea, los ingleses, digamos que ocultan, disimulan. Sí. Los franceses mienten. Exactamente. Bien. Hay, por ejemplo, una batalla que ya es un poco más tarde de Lepanto, la batalla de Fontana Francesa, traducida al español, o la Fuente Francesa, en 1595, creo, más o menos por ahí. Ellos la convierten en una derrota, la han convertido historiográficamente en una victoria, y dices que no, que os dieron para el pelo las unidades españolas. No, tú te vas a cualquier libro francés y es una gran victoria de Enrique IV. Pues bueno. Sigamos con la Liga Santa. Y Felipe nombra como generalísimo de la Liga a su hermano Juan de Austria, que era un mocete. Sí. No tenía ni 30 años. No, es cierto que venía de vencer a los moriscos rebeldes en las Alpujarras, pero, chicos, no es lo mismo una batalla terrestre y en un sitio incómodo, que es verdad, la zona de las Alpujarras, que es muy montañosa, que una batalla naval. Sí, le pone, pero es más un motivo de prestigio y un motivo de hacer... Don Juan de Austria enseguida se erige... Este caballero debía de tener un... no sé si llamarlo... No sex appeal, pero vamos, debía ser una persona de estas con imán que atrae a la gente. Y Felipe II, incluso antes de... Bueno, sí que hace un poco de campaña para que su hermanastro sea el almirante de la flota, pero es una persona que enseguida, don Juan de Austria es una persona que enseguida gana voluntades, y sirvió para unar los esfuerzos de las tres, por así decirlo, de los tres aliados. Y luego, pues lo que sí que no hay que dejar de ver es que Felipe II le supo rodear de unos grandes consejeros, desde Luis de Requesens, que el pobre se quedó con ha pasado respecto a Lepanto historiográficamente como para algunos italianos como un cobarde. No era un cobarde, sino que él era la voz de su amo, y él, pues lo que le estaba diciendo todo el día a don Juan de Austria es que no se le vaya de la cabeza que si perdemos lo perdemos todo. Entonces él era mucho más cauto, también la edad hace que sea más cauto, y en cambio pues don Juan pues quería más combatir. Eso va bastante pues
con otro de sus consejeros, con don Álvaro de Bazán, que sí, que también abogaba más por un ataque sobre los turcos. Pues la verdad es que don Juan de Austria se convierte en uno de los ejes principales de la alianza. Sin don Juan de Austria no creo que se hubieran podido aliar, o si se hubieran aliado pues hubiera pasado lo que pasó en la campaña de 1570, un año antes de Lepanto, que ya hay una campaña en el mar Egeo en contra de los turcos, pero cada aliado va por su cuenta y riesgo casi. O sea, ya estaban escarmentados. Un poquito. Lo bueno de don Juan es que sabe escuchar a sus consejeros, a diferencia de tanto prepotente, de qué listo soy yo. Sí. Luego también cuenta con la ayuda, aunque barría para su propia casa, pero sí que era un vasallo español. Bueno, español, de la monarquía, mejor dicho. El Colonna, Marco Antonio Colonna, que es el que manda la Armada Pontificia, y él también le va a ayudar mucho. Si, como siempre, los que son la China en el zapato es la República de Venecia. Bueno, te has olvidado de Andrea Doria, genovés. Andrea Doria, que es lo que iba a decir. Otro gran almirante. Bueno, Juan Andrea Doria, que ya no es el sobrino de Andrea Doria, del que alía a España finalmente a la monarquía con Génova, pues este sobrino en 1570 era uno de los que se había enfrentado a los venecianos por qué hacer en la campaña. Hay que pensar que es que los venecianos desde un primer momento, ellos sí que quieren barrer para casa, o sea, quieren reconquistar Chipre, quieren ir a por los turcos, pero bajo su, por así decirlo, para su propio beneficio. Y en cambio, Juan Andrea Doria, y ahí se ve la lealtad que tenía hacia Felipe II, que en todo momento él dice, no, yo velo por los intereses, eso que vais a hacer es una locura al principio, y yo no, o me da Felipe II una orden directa de ir a atacar, o yo me voy a hacer el remolón, porque lo que no quiero es perder ni los barcos que son del propio Felipe II, ni los barcos que yo le alquilo a Felipe II y que son pues el eje de mi riqueza. Entonces, en 1571 empieza la concentración de la tropa en Mesina. Sí. En el puerto de Mesina, en Sicilia, territorio español, virreinato, tal. ¿Cuántos barcos se reúnen? Porque eso debió de ser cientos. Sí, pues se calcula que unos galeras, que son unas 200, entre galeras, galeazas, galeotas, eso. La galera es, por así decirlo, el buque estándar militar del Mediterráneo. Ya las utilizaban de una manera, eran muy parecidas, van cambiando, pues son los birremes y los trirremes griegos, que luego los usan también los romanos, los dromones bizantinos, que es igual, es una galera, y poco a poco, en 1000 años, pues ves cómo va cambiando, más de 1000 años casi, vas viendo cómo ese barco de guerra se va cada vez haciendo mejor, y desde luego que con el siglo XVI, con la entrada en el juego de la guerra, de la pólvora, pues ya es, por así decirlo, el culmen de la galera. La galera, pues para quien no lo sepa, era un barco propulsado por marineros, por galeotes. Forzados. Bueno, es que sí, hay, también hay forzados, hay buenas voluntarios. boyas, que son voluntarios, había gente que también, pues bueno, se les condonaban ciertas, no eran condenados, pero bueno, se les... Eso, 5 años en presidio, 2 en galeras. Ahí está. Y son los que mueven los remos. Hay que darse cuenta que, claro, en combate tienen velas, se pueden mover con velas, pero en combate siempre va a ser mucho mejor la potencia humana. Lo único que hay que tener cuidado, porque claro, si das demasiada fuerza exiges demasiada fuerza de los remeros, pues al final los vas a desfondar. Entonces era un arma que había que tener con mucho cuidado y que lógicamente los grandes marinos de la época aprendían desde muy pequeñitos a exigir esa fuerza a los remeros. Pero, o sea, era un barco bajo, de fondo, sí, que tenía que tener sitio para estos remeros. Que iban distribuidos desde proa a popa. Sí, bueno, y iban sentados, depende de cómo fuera el tipo de remo. Había en algunas naves que cada remero movía solo un remo,
y había otras galeras donde 3 remeros podían mover un remo. Imagínense, pues para tres personas moviendo un remo, el remo era enorme. Y luego tenía al menos un palo para vela. Exactamente. Y después, el profesor Martínez Ruiz, que tuvimos aquí el otro día, cuenta esto en su biografía de Felipe II, cuenta esto sobre la galera. El hacinamiento creaba una dificultad inmediata, la escasez o ausencia total de higiene, pues no había agua nada más que para beber. El hedor llegaba a ser insoportable para todo aquel que no fuera embarcado, pues a lo largo de los días acostumbraban a ese olor fétido, que podía percibirse a mucha distancia lejos de la nave. Bueno, luego dice que parásitos, o sea, piojos, pulgas, chinches, luego más ratas y cucarachas que estaban por doquier y se reproducían sin cesar. Un hornillo a proa solo permitía cocinar con buen tiempo. Exactamente. El gran enemigo de las flotas de madera era el fuego. Había que tener muchísimo cuidado. Más de una vez se fue a pique, ya fuera un galeón, una galera, por un mal fuego. Entonces, en el Mediterráneo no había galeones. El galeón español del Atlántico no entraba. En esa época sí que hay galeones, pero se dedican más, todavía no son tan navegables, se dedican más que al comercio, a la carga digamos que a lo bestia. O sea, por ejemplo, en la conquista de Túnez en 1535 por Carlos V, esa vez Portugal sí que ayuda, y una de las cosas que envía es un gran galeón portugués, lo único que servía pues para llevar más, pues digamos, grano o materiales, tropa, que más en sí en el combate. Sí que a finales del 17, sobre todo los holandeses, como no, van a empezar a entrar con sus galeones y barcos de alto bordo, como se les llamaba, en el Mediterráneo, y al final también España los va a acabar usando. El problema de los galeones, que como solo tenían vela, en el momento que paraba el viento se quedaban a merced de las corrientes. En cambio, la galera siempre tienes la posibilidad de atacar con el remo. Eso hace pues que en España haya marinos que prefieren el galeón, a pesar de ese hándicap, y hay otros marinos que en el siglo XVII dicen que ellos prefieren la galera. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que en el Mediterráneo, por ejemplo, durante la Guerra de Independencia de Cataluña, de 1640 a 1652, normalmente las armadas españolas van a ser mixtas. Van a tener galeones y van a tener galeras. Y en esta flota de Mesina aparece una nave aportada por los venecianos, hoy conozcámoselo esta vez, ¿no? Unas naves que van a ser decisivas, las galeazas. Las galeazas, sí. Las galeazas es como el primo de Zumosol de la galera. Se va a hacer una galera muchísimo más grande, y la galera, cuando se empieza a adoptar los cañones como arma, claro, los cañones solo van delante y solo pueden disparar hacia adelante. Luego llevan unos pequeños cañoncitos de defensa, los falconetes y los esmeriles en los lados, pero, por ejemplo, hacia atrás no podían disparar. La galera, tal y como es su morfología, no podía hacerlo. En cambio, estas galeazas lo que van a hacer realmente son ¿cómo diríamos? Plataformas de artillería embarcadas. Entonces ellas pueden disparar hacia adelante, hacia los lados, incluso algunas hacia atrás. Tienen la posibilidad de contar con toda esa potencia de fuego. Y eso sí que va a ser un elemento clave, pero no decisivo. Porque en la batalla las 6 galeazas, 2 por cada cuerpo del dispositivo cristiano. El dispositivo cristiano va a tener un centro, una a la derecha, una a la izquierda. Sí, y una reserva. Y una reserva. Pues en las 2 alas y en el centro, delante se van a colocar 2 galeazas. Sí que rompen el arranque del ataque otomano cuando se produce, pero claro, hay que pensar que el resto una vez que la sobrepasa la flota turca y se va a enfrentar al resto de la tropa de la flota cristiana, pues se quedan casi inertes. Son unas plataformas de fuego, pero no tienen mucha movilidad, ni tan rápida como hubiera sido necesaria. Entonces, sí que sirven para estorbar y para romper la línea otomana, pero no ganan la batalla, por mucho que ciertos historiadores italianos se empecinen todavía en decir. Nos has dicho que se reúnen en Mesina unas 200 galeras.
¿Cuánto podía sumar esto en hombres? Uf. A ver, las cifras siempre en la Edad Moderna es muy difícil, pero se calcula que unos 28.000 soldados, unos 13.000 marineros, que hay que diferenciar entre marineros y luego lo que hablábamos, los galeotes, que hubieran sido unos 43.000, 44.000 galeotes, se calcula. Pero bueno, estamos en lo de siempre. En la Edad Moderna saber exactamente las cifras es un poquito arriesgado. O sea, 28.000 soldados, 13.000 marineros y 40.000 galeotes. Bueno, alguno más. Oye, qué barbaridad, darle de comer a toda esta gente, darle de comer, de beber, evacuar sus excrementos, armarlos. ¿Cómo tenía que oler el puerto de Mesina? Más bien, bueno, primero el de Nápoles y luego el de Mesina, pues sí. Y ahí está, que es una cosa que también por la historiografía, es que seguimos todavía con unos planteamientos muy de país. En este caso italiano. O sea, Italia siempre se intenta poner en un sitio que yo creo que no tenía en aquella época, pues diciendo eso. Es que, no, señores, Nápoles y Mesina eran españoles, eran de la monarquía, y yo digo mal, porque no debería decir españoles, son de la monarquía. Y el gran esfuerzo lo hace la monarquía, porque sí, más o menos la mitad de las galeras las aporta Venecia, pero hay que ver en qué estado. Y el estado no era muy bueno. Hay que pensar que siempre hubo... que eso también pasa hoy en día. ¿Qué prefieres? ¿Más tanques pero menos preparados sus dotaciones, o prefieres menos tanques pero mucho más preparados sus dotaciones? Pues en aquella época pasa lo mismo. España es más dada a tener menos galeras, pero que tengan el número que necesitan de galeotes, el número que necesitan de soldados, y que estén bien armados con artillería. En cambio Venecia, y ahí se le ve el plumero comercial, pues ellos lo que necesitan es un número muy elevado de galeras para poderlas estar moviendo por todo el Mediterráneo. Y les importa menos, pues si tienen menos soldados, por ejemplo, y es una cosa que a los historiadores italianos muchas veces se les olvida, se calcula que la mitad de los soldados que están en galeras venecianas durante la batalla son españoles. Porque don Juan de Austria va viendo todos los contingentes y claro, dice, llega... Estamos en cuatro. Es que aquí, como se lancen aquí a una galera, van a ir cayendo una galera detrás de otra veneciana. Y al final, con tiras y aflojas, y bueno, incluso llega a haber un conflicto más que serio, porque el almirante de la tropa veneciana manda colgar a un capitán español. Y ahí se forma tal, dicho coloquialmente, follón, que bueno, don Juan de Austria pretendía primero colgar al almirante veneciano. Lo único que al final, entre Marco Antonio Colonna, Juan Andrea Doria y demás, le calman, y lo que decide es apartarle, y que con el que va a hablar va a ser con su segundo, con Agostino Barbarigo, que morirá en la batalla. Bueno, lo que has comentado de las tropas españolas en el mar era lo mismo que pasaba con los tercios. Los españoles, corrígeme si me equivoco, podían tener pocos tercios comparados con los enemigos, con los protestantes holandeses, con los franceses, pero unos tercios muy bien entrenados, sí, muy armados, muy veteranos, de manera que serán esas victorias en las que los españoles vencen a fuerzas que les triplican el número. Sí. Y además con un número de bajas minúsculo. Bueno, estamos en la mitad del programa y seguimos atracados en Mesina. Háblanos un poco de la flota turca. Pues la flota turca se levanta, la verdad es que en muy poco tiempo. Siempre han tenido una flota numerosa, pero hay que pensar que la mayoría de esa flota numerosa en realidad están en los puertos corsarios del norte de África, Argel, Trípoli, una vez que cae en su poder, Túnez, y sí que van a hacer un gran esfuerzo por fabricar un montón de galeras y ponerlas en el mar. Se calcula que más o menos también son capaces ellos solos de poner unas 200 naves en el mar. Lo único que ahí pues pasa lo mismo. O sea, puedes tener muchas galeras, pero si no tienes unas buenas dotaciones que las gobiernen, que las lleven, pues no sirve para mucho, y eso se va a ver en la batalla. Hay que pensar que también la mentalidad del marinero otomano, o
no del marinero, del marino otomano, de los almirantes otomanos, es que la mayoría en realidad han empezado como corsarios. Entonces, para ellos lo importante es atacar rápido y marcharse rápido. No están acostumbrados a una batalla tan formal como va a ser la batalla de Lepanto. Y en la que te lo juegas todo. Ahí está. Y entonces muchos de los errores cometidos por parte de los turcos son en base a eso. O sea, ellos lo que quieren es... No se preparan como tal para una batalla una vez que los pillan, por así decirlo, desprevenidos en el puerto de Lepanto, sino que ellos toda su obsesión es salir al mar. Porque saben que una vez que salgan al mar se podrán subdividir en las distintas escuadras, corsarias o no corsarias, y van a poder poner pies en polvorosa porque sus naves son más rápidas que las cristianas, pero están peor armadas. Es que esto también es muy interesante porque la batalla se desarrolla en un golfo y los turcos están con la costa a la espalda. Ahí está. Bueno, entonces esta flota turca también, o sea, los turcos también estaban, como hemos dicho en los programas anteriores, asolando las costas del Mediterráneo, amenazaban con desembarcar en Italia y, vamos, que eran un enemigo a tener en cuenta. A tener en cuenta. O sea, esto, la Turquía del siglo XVI no es la Turquía del XIX ni del XX. No es esa Turquía. El hombre enfermo de Europa. Ahí está. No, hay que pensar que es un imperio en plena pujanza, igual que la monarquía hispánica, lo único que, al igual que le pasa a la monarquía hispánica, sus enemigos se multiplican. Muy bien. Bueno, entonces llegamos ya al momento en el que se decide zarpar de Mesina e ir a buscar al enemigo. Pero esto se hace muy tarde, para lo que suele ser, o sea, ya acabando el verano, porque la batalla fue el 7 de octubre, o sea, ya otoño. Y en el Mediterráneo, aunque parece a los veraneantes, parece un mar muy divertido, hay unas tormentas de no te menes. Sí, hay que pensar que en 1565... le pasó también a Carlos V. Sí, pero en 1564 creo que es, desaparece lo que era en aquel momento la escuadra de vigilancia de la propia península ibérica, la escuadra de galeras de España, desaparece en la costa de Almuñécar, en la... ¿El Golfo? En la herradura, por una tormenta. En una noche una tormenta se comió 25 galeras. Se calcula que casi 10.000 hombres se fueron a pique con las naves. Bien, entonces, ¿por qué se zarpa tan tarde? Pues porque don Juan de Austria se encabezona, nunca mejor dicho, en que tienen que hacer algo. Que después de lo que había sido el fiasco de la campaña de 1570, pues que no se podía volver a hacer así. Se habían reunido, había recibido órdenes de Felipe II insistentes de venga, sal, y al final es él el que se encabezona en que hay que salir. Hay que pensar que vienen las tormentas. Por otro lado, que es muy importante y se nos olvida muchas veces, los seguros que aseguraban las galeras se acaban. En cuanto llega el mal tiempo, los seguros pasan a no tener, a no estar vigentes. Oye, qué modernos estos antiguos, ¿eh? No. Bueno, ya había seguros y fletes ya en la época de los griegos. Sí. Que es que, yo como he estudiado Derecho Internacional Privado, dice, bueno, esto es de lo más antiguo que hay, lo que son los seguros para la navegación. Exactamente. Y es eso, o sea, es que hay que pensar que todos esos genoveses ponen su dinero en crear las galeras, en meter gente en esas galeras y demás. Claro, ellos necesitan un seguro. Pues el seguro se les está acabando y claro, si se les acaba y hay una desgracia, pues ellos no quieren perder su inversión, lógicamente. Entonces, al final es una cabezonería y eso sí, también fue un golpe, por así decirlo, de suerte o una mala decisión de los otomanos el encontrarse con la armada otomana resguardada en el Golfo de Lepanto. Que eso, pues, si hubiera sido de otra manera, hubiera sido más difícil que se hubiera dado esa batalla porque los turcos hubieran intentado quitar de en medio y... O sea, ganar tiempo. Ganar tiempo, exactamente. Y en cambio se los encuentran y hay un consejo de guerra. Por un lado Requesens le dice, bueno, vale, pero con calma. O sea, situémonos. O sea, van por ahí navegando. Van navegando. Ellos les dicen, es que están los turcos en el Golfo de Lepanto. Exactamente, porque, bueno, se me ha olvidado, hay varias unidades de exploración naval
y sí que le llegan informes a don Juan que están ahí en Lepanto, y entonces es cuando dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, perdona, un inciso. Los españoles tenían un gran servicio de información en los puertos. También. Esto también hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. Pero no solo en los puertos mediterráneos, sino en los puertos, vamos a decir, atlánticos, o sea, franceses, ingleses y similares. Sí, sí. Hay que pensar que el mundo naval en aquella época era un mundo mucho más abierto que el mundo terrestre. Por ejemplo, hace poco leí que la tripulación del Mary Rose, el galeón de Enrique VIII que se hunde, para ellos es importantísimo, pues resulta que la tripulación... Vamos a dejarles eso, Vamos ¿no? a dejarlo. Sí. Resulta que la tripulación había españoles, norteafricanos, ingleses, belgas de hoy, había alemanes, había de todo. O sea, que te das cuenta que el mundo, y eso también lo sabemos por nuestras propias armadas, el estudio de nuestras propias armadas, el mundo naval era bastante menos de nación que lo que queremos pensar. Bueno, igual en la armada que dirige Magallanes. Había hasta griegos. Sí, sí, sí. Y el propio Magallanes era portugués. Es cierto que digan lo que digan los portugueses, había renunciado a su lusitanidad. Sí, no le gustó mucho que... ¿Cómo le trató el monarca? No. Manuel I. Era afortunado. Bueno, entramos en el consejo de batalla de don Juan de Austria en su galera, la Real, era, ¿no? Sí, sí, una galera, vamos, estupendísima. Hay una Sobre reproducción... todo la parte final, la popa. Sí. Pero vamos, toda ella, la verdad, es muy llamativo donde él dormía, la parte de atrás. Pero bueno, hoy tenemos una reproducción que se hizo en los años 70, en el 71, por el 400 aniversario de la batalla. Entonces sí se celebró algo. Sí, y además en Barcelona. ¡Pero qué escándalo! Hicieron una reproducción, no es 1:1, es un poquito más pequeña, me parece. No me acuerdo cuál es esta. Sé que es un poquito más pequeña que la real, que la galera real que usó. Y ahí está todavía en las atarazanas de Barcelona. Si alguna persona se quiere acercar, pues ahí la puede ver. Muy bien. Consejo en el que se decide el ataque. Sí. La verdad es que es llamativo que esta vez los venecianos sí que dicen, bueno, venga, vamos para adelante. Y eso sí que hace pues que Marco Antonio Colonna también diga que para adelante. A ver, le estaba pagando el Papa, Pío V, que es el que está moviendo todo el rato toda la diplomacia para ir en contra de los turcos. Este es el que iba a ser ahorcado. No, el que iba a ser ahorcado era el veneciano. Era el veneciano. Colonna, perdona, es verdad. Colonna es el pontificio. Colonna es el pontificio. Sí. Y por un lado Requesens al principio intenta mantener un poco la frialdad, bueno, hay que pensarlo, que todo vaya bien. Esa es una de las razones por las cuales los venecianos le llamaron cobarde, y luego al final el hombre como se defiende, dice, si yo fui el último que dijo que sí, que a por ellos. Y don Álvaro de Bazán también lo dice, y el don Juan de Austria dice, pues yo que soy el que quiere combatir desde un primer momento, pues a por ellos. La arenga de don Juan de Austria fue algo así como o a Jerusalén o a cenar con Cristo. Sí, vamos, esa es las típicas palabras que se le ponen, pero sí, y la verdad es que lo tenían claro, o sea, o ganaban o se iban al fondo del mar. Entonces, como nos has dicho antes, la flota cristiana se divide en 4 bloques, o sea, 3 frontales, o sea, el centro dirigido por Juan de Austria, el lado izquierdo dirigido por... me has pillado ahora porque se me ha ido la cabeza. Yo creo que eran los venecianos los que estaban en el izquierdo. A ver, el izquierdo es este. Sí, estos son los venecianos, que el que lo manda realmente es Agostino Barbarigo. Y luego el derecho, que es el que va a ser, por así decirlo, el más polémico después, es el que dirige Gianandrea Doria. Y detrás de reserva Álvaro de Bazán con la misión de cubrir los huecos. Exactamente. Y lo hace también que no cubre un hueco, ni 2, ni 3. 4. ¿Y los turcos enfrente tenían espacio para maniobrar? No todo el que ellos hubieran querido, y eso se ve, por ejemplo, con que el flanco que se enfrenta con Gianandrea Doria es el único que tiene el espacio suficiente como para maniobrar e intentar salir del Golfo de Lepanto, y lo van a conseguir. Entonces, los turcos adquieren un diseño el que suelen usar en las batallas, que es de media luna. De media luna, sí. Y abarcan desde un extremo de la costa al otro. Hasta el otro. Que esa era la clave. O sea, abarcar
todo el Golfo, todo el ancho del Golfo, no deja ningún hueco para que no te envuelvan. Exactamente, y es que además ellos... Perdona, porque la batalla se convierte en batalla terrestre. Bueno, ahí últimamente empieza a haber opiniones en contra. Sí, por un lado sí que es terrestre, pero tampoco llega a ser terrestre, porque, por ejemplo, en ningún momento se pueden formar los tercios como formaría un tercio en tierra. La pica se usa, pero no hay grandes cuadros de picas. Entonces es una batalla terrestre, pero con muchas particularidades. Y sobre todo, lo que hay que pensar es que los otomanos, y lo habían hecho muy bien, ellos su origen es nómada. Ellos son jinetes nómadas que, bueno, se acaban instalando en Bizancio. Pues es que sus tácticas navales son muy de nómadas. Ellos lo que intentan es, como tú bien decías, el envolver con los cuernos que eso es típico, movimiento típico de los... desde los hititas. Sí, y bueno, los partos, los sasánidas, siempre va a ser así como se mueven. ¿Y qué es lo que quieren? Envolver al enemigo y machacarlo en este caso, por todos los lados y a base de... Ellos no tienen tanta fuerza de potencia de fuego, ellos tienen más potencia de tiro con arco y es con lo que su táctica era esa, envolver y poco a poco erosionar. En cambio, la monarquía, o bueno, la armada, lo que va a intentar va a ser ir directos a por ellos. Al final se van a encontrar unos contra otros, se van a lanzar, como ya he dicho, van a pasar los turcos por delante de las galeazas. Las galeazas no se habían usado hasta ese momento, son como un secreto, pues yo qué sé, como si de repente te llega la primera vez que actuó un F-35 en combate. Pues es toda una novedad. Se quedan bastante... Bueno, sorprenden siquiera por el estruendo que hacen. No, y porque son bastante, o sea, como plataforma de artillera... Lo que tenían enfrente lo trituran. Hay varias naves que se van directamente a pique por el fuego de las galeazas, por eso rompen la formación. Va a haber otras que las van a dejar un poco maltrechas y otras, en cambio, pues que están lejos de su radio de fuego y nada, y no les hace nada. Pero eso sí, lo importante es que una vez que las pasan ya sí que han perdido, por así decirlo, todo esa efectividad y ese orden de combate. Entonces lo que va a pasar es se van a lanzar contra la línea ya en sí cristiana y ahí lo que va a empezar pues un combate. Se ve muy bien, a pesar de que hubo un profesor español que sacó un libro hace unos años y fue muy gracioso porque decía que bueno, que es que Lepanto, que era toda una invención, porque no había habido nadie que hubiera visto toda la batalla a la vez. Y claro, yo cuando lo leí... En Waterloo yo creo que pasó lo mismo. Es que si vamos a eso, toda la historia es una invención porque no ha habido ninguna persona que haya podido ver todo al mismo tiempo. No sé. Pero bueno, hay historiadores que... Bueno, hay que decir algo. Hay que decir algo para que hablen de ti. Y sobre todo si es polémico. Sí, qué visión. Pero sí, yo me quedé a cuadros. No, es que es toda una invención porque, claro, no hay nadie que estuviera en los tres frentes. Y dices tú, ya, pues como suele ocurrir en todas las batallas. O sea, hasta hoy no hemos tenido drones que se puedan subir arriba y te puedan grabar una batalla. Es que ni Napoleón veía Exactamente. todo el campo. Y él solía estar pues a caballo en un alto. Sí. Es que ni eso pasaba. Ni eso. Bueno, entonces la batalla empieza al amanecer del 7 de octubre. Y va a durar horas, pero para lo que es el número de tropas envueltas en el combate y demás va a ser una batalla bastante rápida. Enseguida se van a convertir en muchos de los combates, van a ser, por así decirlo, casi personales. Pues, por ejemplo, la galera real de Don Juan se va a enfrentar a la galera de Ali Pacha, del almirante turco. Y eso sí, se convierten en lo que antes decías, en parte son unas... son unas plataformas, en ese caso infantería, que lo que van a hacer es los hombres que van muriendo, llegan más galeras, desembarcan en esas dos galeras importantes, tropa, y se siguen enfrentando durante horas. Don Juan va a haber momentos que lo va a pasar francamente mal. Hay momentos en los que solo
por así decirlo, ya le pertenece, o lo han tomado el resto de los turcos, la parte final de la galera. O sea, don Juan está a punto de ser capturado. Sí, vamos, no creo que lo hubieran capturado tal y como eran los turcos en aquella época, le hubieran cortado la cabeza. Bueno, lo que también le pasa a Ali Pachá. Exactamente, en aquella época hay que pensar te que... capturan para cortarte la cabeza. Sí. O sea, esto de Francisco I, que lo capturan en Pavía y le tratan muy bien y demás, no. Hay que pensar que... Esto era una guerra a muerte. A muerte. De verdad. Sí, de verdad. por mucho que ahora queramos pensar en lo bueno que son las alianzas de civilizaciones y demás... Esto estaba más cerca de 300, hasta el momento. Exactamente, sí. Muy bien, nos quedan por poco más de 10 minutos. Y que siempre nos pasa. Seguimos aquí en la batalla. ¿Cómo se comporta don Álvaro de Bazán? Pues es el fundamental. Don Álvaro de Bazán es el bombero de la batalla. O sea, yo le llamaría así, el bombero de la batalla. El hombre va apagando todos los fuegos que puede. Primero apaga el fuego de los venecianos, porque los venecianos flojean un poquito, y es él el que tiene que, porque casi se los come el primer empuje de los otomanos, casi se los comen, y él les va a ayudar, lo que hace que se vuelvan las tornas y que finalmente ganen los venecianos. Que es el ala que está más pegada a una de las costas. Luego va a ayudar también a la de... No a todo lo que es el cuerno de Juan Andrea Doria, porque no llega. Hay que pensar que si miramos de norte a sur, lo que es el Golfo de Lepanto se va abriendo hacia abajo. O sea, vas viendo como hacia el sur la tierra cada vez se va yendo más hacia abajo, por lo tanto es más fácil salir. No es un embudo entero, sino que por abajo se va abriendo. Se ancha. Sí. Y por ese ancho, al ver cómo está yendo la batalla y también por las tácticas que eran de los corsarios, pues un corsario que manda ese ala, el corsario otomano que manda ese ala, decide que él no quiere combatir. Que sí, que ha ganado la nave de Malta, se carga a todos los caballeros de Malta de esa nave y demás, pero él lo que está pensando es que no vale para nada el luchar, que mejor salir huyendo. Soldado que huye sirve para otra vez. Ahí está. Un poquitín veneciano. Más bien. Y va a ser Álvaro de Bazán el que va a ayudar a esas naves venecianas, y va a ser el que va a apagar el fuego. Y por último, y es el fuego más importante, va a ayudar al centro de Don Juan, y va a ser el que le va a insuflar los refuerzos necesarios para vencer finalmente a Ali Pachá, momento en el cual ya las tropas españolas por número son capaces de hacerse con la galera de Ali Pachá, y bueno, pues no se sabe muy bien cómo, pero ahí Pachá muere, entonces le cortan la cabeza. Exactamente. Como decías tú, es una costumbre cuando se pelea con los turcos, se clava en una pica y se muestra ahí está la cabeza. También, bueno, supongo que se arriará el pendón de Pachá de la galera y se muestra la victoria de los españoles sobre el almirante turco. Y eso evidentemente desmoraliza. Ahí las crónicas dicen pues que se empieza a oír el griterío cristiano anunciando la victoria de Don Juan sobre Ali Pachá, y claro, poco a poco el resto de los flancos pues van perdiendo fuerza, o porque los vencen los cristianos, o porque, por ejemplo, va a haber muchos turcos que van a lanzarse contra galeras, se van a lanzar contra la costa para salvar la vida. Claro, que estaban en territorio de soberanía turca. Grecia era parte del Imperio Otomano. Aunque muchos son asesinados por los griegos. Los griegos son ortodoxos, están bajo el dominio turco, pero es un dominio muy endeble, y aquí se les ve como... Se ajusta cuentas. Ahí está. Ahí está. Hombre, y bastante rapidito. Recordemos que los turcos iban a los pueblos cristianos de los Balcanes a robar niños para la tropa de genízaros. Sí. O para los castrados del harem, que es casi peor. Sí, y también para cobrar impuestos. Eso siempre. Eso siempre. Eso a lo largo de la historia es una constante. ¿Cómo cuántos turcos pudieron morir? Bueno, pues las bajas completas. Se calcula que más de la mitad. Que alrededor de la mitad mueren, menos de la mitad mueren, pero entre muertos, desaparecidos, cautivos que se toman, porque bueno, una cosa muy importante, que Don Juan promete la libertad a los galeotes cristianos, no a todos, si combaten en la batalla. Lo hacen así y, claro,
llega un momento que se echan cuentas y se dice no podemos seguir matando prisioneros turcos porque los vamos a necesitar para volver, para que remen. Entonces eso, y ahí sí que se empiezan a tomar, claro, en caliente se mata, ya más en frío se empieza a pensar en el futuro. Y es eso, o sea, toma un número increíble de prisioneros de las galeras, pues quitando un cuerpo pequeño de este corsario que hablábamos de él, que Siroco, que logra huir. El resto de las galeras o se van a pique, o están quemadas, o se han embarrancado, o se han tomado finalmente, han sido tomadas por las otras galeras cristianas. Entonces, es que es una derrota sin paliativos, por mucho que nos quieran vender la moto de que no fue así, pero es que es una derrota sin paliativos. Y luego, pues se habla mucho de la famosa reconstrucción de la Armada Otomana al año siguiente, pero hay que pensar que el hacer barcos necesitas una marinería que ha muerto en una batalla. Entonces, tú no puedes hacer buenos marinos ni buenos galeotes en 6-7 meses. Sí que es verdad que va a haber una armada en 1572 y 73 que no va a querer presentar batalla, pero bueno, está ahí delante de los cristianos. Pero, o sea, lo que hay que pensar también, y eso es una cosa que varias veces ha indicado el profesor don David García Hernán, pues que España no quiere en realidad conquistar nada. Por eso, o sea, desde el punto de vista de, bueno, ¿y qué ganan los cristianos? Sí, pero es que Felipe II no quería ganar territorios. Él lo que quiere es defender a la cristiandad. Entonces, si se ve como la cristiandad queda defendida, sí. Hay que pensar que a partir de 1579-80 ya van a empezarse a dar una serie de tratados secretos entre Felipe II y los distintos sultanes, y que ya van a seguir por así decirlo, en activo esos tratados pues para casi siempre. Felipe, la monarquía hispánica, al principio y mitad del reinado de Felipe III sí que va a ser muy, y eso es una cosa que la gente no se da cuenta cuando hablas de las consecuencias de la batalla. El virrey Osuna va a estar todo el día acogollando, por así decirlo, el comercio en el mar Egeo turco, y lo pasa muy mal, y eso es una cosa que pasa como desapercibida, ¿no? La gente no se da cuenta que la flota turca ya no va a ser esa flota capaz de ponerse en Malta en 1565, se va a poner en 1611, me parece que es, sobre Malta, pero llegan, intentan desembarcar, no pueden y se vuelven. Ni siquiera la gente sabe que ocurre eso. Entonces lo que sí que no va a hacerse la paz es con los corsarios, pero bueno, eso ya es otro programa. Pero queda activa la piratería, como tú dices. Sí, eso sí, la piratería. Pero esos iban, hacían... Pues sí, por libre. Aunque estaban sometidos formalmente a la soberanía del califa. Pero claro, también hay que pensar que el califa dice, bueno, yo estoy en paz, pero estos, si me dan el quinto real, yo les dejo. Eduardo, ha sido un placer tenerte contigo en este programa, y sin duda seguiremos contando contigo para que nos ilustres sobre las historias desconocidas de la historia de España. O sea, la conclusión es que en Lepanto ganamos y ganamos a lo grande. Ahí está. Muchísimas gracias, Eduardo, y a ustedes, señores oyentes, les esperamos la semana que viene, Dios mediante. Muchísimas gracias.